Bien, y como ya lo anunciamos, estamos junto al diputado del Partido Socialista por el distrito número 6, Nelson Venega, con quien vamos a conversar sobre un tema muy importante porque la crisis del agua, la crisis hídrica, sigue más que nunca presente en nuestra región. Y él ha hecho gestiones justamente con respecto a lo que es el río Aconcagua y las secciones en que se divide el río Aconcagua para que no haya problemas, tratar de llevar de mejor manera esa relación. ¿Cómo está, diputado? Un gusto saludarle. Y cuénteme, de hecho usted, como presidente de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputadas y Diputados, tuvo, ¿no es cierto?, a representantes de algunas secciones en el Congreso Nacional. Bueno, así es, Bernardo. Bueno, primero saludarte a ti y saludar a toda la gente que está viendo las noticias a través de Quinta Edición a esta hora. Efectivamente, estamos viviendo una situación sumamente crítica respecto al tema del agua y prácticamente no se quiere dimensionar o entender la profundidad y lo dramático que esto está empezando a generar. En este momento existe ya lo que podríamos señalar es prácticamente el inicio de la lucha por el agua. El agua está escaseando y cada vez va a escasear más. Estamos en medio de un cambio climático, ya lo habrán notado, por ejemplo, a propósito de todos los incendios forestales. Entonces estamos en una situación crítica y yo quiero advertir en realidad que aquí, lamentablemente, no el gobierno, sino que el Estado de Chile no se está haciendo cargo en la profundidad que merece un tema de esta naturaleza. Nosotros entramos en una crisis climática que por lo menos por 70 años más no vamos a tener las lluvias que tuvimos antes. Entonces, y el agua está escaseando, y eso significa, por lo tanto, que la distribución cada vez va a dar lugar a más conflictos. Esto ya está ocurriendo entre la primera y la segunda sección del río Aconcagua, básicamente un sector importante de la provincia de Los Andes y San Felipe, con una parte importante de la provincia de Quillota y San Felipe. Y este conflicto ya se está generando y sin embargo prácticamente nadie lo quiere escuchar. Por lo tanto, en mi calidad de presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, antes de dejar mi cargo después de la censura, digamos, la última gestión que realicé fue convocarlos, invitar a estas partes para que nos señalen cuál es el problema que están viviendo y a partir de esa situación y de esa audiencia y de esa visita, primero hablar de lo dramático que es el tema, o sea, ponerlo dentro de lo que es la visibilidad respecto de la situación que se está viviendo. Y segundo, ver qué es lo que vamos a hacer, cuál va a ser la relación entre la primera, la segunda, la tercera junta de vigilancia y las juntas de vigilancia en el resto de Chile. ¿Cómo va a ser el tema de la distribución, la repartición del agua? Hoy día que este bien que es tan fundamental y es tan elemental para la vida humana, poco a poco va a empezar a escasear cada vez más. Ahora, diputado, si pudiéramos explicar en pocas palabras y rápidamente por qué se da esta lucha, entre comillas, del agua, por qué se da esto de seccionar el flujo del río Aconcagua y qué implica justamente esta sección, digo, para uno y otro grupo. Bueno, esto daría para varios programas, pero voy a ser súper escueto. Básicamente, el río Aconcagua, al igual que cuatro ríos en Chile existen 134 ríos y hay cuatro que están repartidos en secciones. ¿Ya? Esto es producto de carácter consuetudinario, es decir, de la costumbre que viene desde el siglo XIX aproximadamente, donde se seccionan los ríos y cada río, cada sección es administrada por una junta de vigilancia. ¿Ya? Entonces, dentro de cada sección no solo está comprendida el agua que tiene que ver para el riego y la agricultura, sino que también el agua para la bebida, por ejemplo, el agua que se le entrega a la sanitaria, el agua que se le entrega a los mineros, es decir, a la gente que tiene derechos de agua en ese lugar. Y bueno, como decía recién, el agua está faltando y entonces cuando no hay acuerdos de repartición de la agua, es la Dirección General de Agua la que tiene que empezar a distribuir y a determinar cuál es el agua que corresponde a cada cual. Y hoy día que está escaseando el agua y que no hay acuerdo, la Dirección General del Agua, Dirección General de Agua, intervino el río distribuyendo el agua. Pero el problema básico que hoy día en particular está ocurriendo acá es que solo se está considerando las aguas superficiales, siendo por ejemplo que hay secciones, como la primera sección que está básicamente en el Valle de la Concagua, en que producto de ser más cordillerano, es muy difícil llegar a las aguas subterráneas, a diferencia, por ejemplo, de lo que pudiera ocurrir en otros sectores. Y estas aguas subterráneas no están siendo distribuidas. Por lo tanto, existe una inequidad respecto a la repartición. Entonces, bueno, es muy técnico el tema, pero básicamente se trata de que el agua se está distribuyendo, se está repartiendo, el agua está faltando y evidentemente cada vez van a ser más grandes los conflictos que ocurran entre cada uno de los que tienen derecho o tienen acciones sobre los respectivos
ríos o los respectivos derechos de agua. No es importante lo que usted señala, diputado, no, y quedó súper claro, porque la verdad es que prácticamente el río Aconcagua, que nace en la cordillera, ¿no es cierto?, y llega hasta acá, hasta Gran Valparaíso, pasa por algunas partes de Gran Valparaíso, algunos flujos. Entonces, sin duda esto también complica no solo, lamentablemente, a la familia, a los pequeños agricultores de ese sector, sino que también podría empezar a complicar acá. De hecho, recordemos que incluso agua del río Aconcagua sirvió para llenar el estanque Los Aromos para poder tener agua potable en el Gran Valparaíso. O sea, el río Concagua es el que llena el embalse de los Aromos, que es el que permite que en el Valparaíso, Gran Valparaíso, exista agua. Y si usted me permite una conclusión que no es de la comisión, sino que es mía, yo creo que aquí el grave problema que existe es la sobreexplotación de algunas cuencas por algún tipo de agricultura. Siendo bien concreto, por ejemplo, lo que tiene que ver con la sobreexplotación de paltos en la ladera, o sea, sobre la cuota, en los cerros, que son lugares que no están habilitados para plantar, han hecho que se saque mucha agua desde las aguas subterráneas, secando la parte del llano. Y entonces la parte del llano pide agua a los sectores que tienen agua superficial, y estos sectores que tienen agua superficial, que no tienen agua subterránea, se quedan prácticamente secos. Y todo esto para precisamente llenar de agua los pozos con los que se abastecen los grandes palteros, que a través también, que no solo tiene este problema, sino que también temas ecológicos, sobre explotación de cuencas, monocultivo, generación de plaguicidas que no corresponden muchas veces. O sea, es un problema bastante grave que necesariamente hay que abordarlo. Y si a eso, en un minuto, porque estamos terminando esta interesante entrevista, diputado, le agregamos la extracción ilegal de agua, como ya, ¿no es cierto?, ha quedado en evidencia en muchas partes de Chile y también en esta región, la situación se complica más, ¿o no? En un minuto, por favor, para terminar. O sea, ayer salió un reportaje de CIPER donde se señala de que hay robo de agua prácticamente en la cuarta región por parte de señor Luxic. Y lo más triste, por ejemplo, que él ahora, por ejemplo, podría, y lo dijo la DGA, y ahora, claro, él tiene que pagar una multa, pero una multa que es una pequeñez en relación al colapso económico que se genera en algunos lugares. Y evidentemente yo creo que también hay que avanzar mucho más en agilizar y darle más rapidez a lo que tiene que ver con el delito de robo de agua. Si en Chile, mira, en Chile existen dos graves problemas del agua. Primero, el hecho de que no se están generando gestiones para sacar más agua del mar, desde las aguas tratadas, agua desde el aire, es decir, generar fuentes generadoras o generar nuevas fuentes generadoras de agua. Pero también el grave problema que existe acá, que existe saqueo. Se ha dicho tantas veces aquí, existe saqueo, no solo sequía. Ah, sequía existe, por supuesto, pero también existe el aprovechamiento por parte de algunos pocos respecto a lo que tiene que ver con este recurso que es tan necesario para la vida humana. O sea, la vida, el agua es vida, no es cualquier cosa. Y entonces Perfecto. es lamentable lo que estamos viviendo en ese sentido. Bien, diputado, usted dijo un tema para tratarlo largamente, lo vamos a seguir tratando porque nos interesa, porque es un tema regional, de desarrollo regional y que afecta a las familias y a muchas familias de nuestra región. Gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Bernardo. Un saludo cariñoso y que tengan una muy bonita Navidad y fiestas de fin de año, sobre todo en familia, más que cualquier otra cosa. Así que un saludo cariñoso de aquí del diputado Nelson Venegas.